En este video realizaremos una comparación al invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia versus acciones en los Estados Unidos en ciertos periodos de tiempo. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Para este ejercicio utilizaremos un capital hipotético de $10.000, aproximadamente unos 36 millones de pesos a valor actual, pero tengamos en cuenta que hace 10 años el valor de la divisa se encontraba cercana a los 2.000 pesos. Para este caso vamos a revisar la rentabilidad al invertir esos recursos hace 10 años, en el año 2011, hace 5 años, en el año 2016 y un año atrás, es decir, a mediados del 2020. Para este ejercicio vamos a tomar como referencia los índices de cada bolsa. Para el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, y para el caso de Estados Unidos, el S&P 500. El Colcap es el índice más importante de la Bolsa de Valores de Colombia, que en buena medida refleja el comportamiento de todo el mercado. Si bien recientemente se anunció el nuevo índice conocido como el MSCI Colcap, el índice Colcap ha sido la referencia del mercado en los últimos años. Por otro lado, el índice S&P 500 es tal vez el principal de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que incluye las 500 acciones más importantes en la Bolsa de Nueva York. Adicionalmente, recordemos que se tienen diferentes niveles de inflación y de devaluación del peso colombiano con respecto al dólar. Por el lado de la inflación, el promedio en los últimos 10 años en Colombia es del 4% anual, mientras que en el caso de los Estados Unidos, la inflación ha sido en promedio en los últimos 10 años del 1.8 anual. El primer ejercicio es invertir $10.000 hace un año, es decir, en junio del 2020, en la Bolsa de Colombia, versus invertir esa misma cantidad de dinero en la Bolsa de Nueva York en el índice S&P 500. Recordemos que hace un año la tasa de cambio se encontraba en 3.727 pesos. Por lo tanto, la inversión inicial en pesos sería de 37.270.000. Para ese momento el índice S&P 500 se encontraba alrededor de 3.000 puntos. Actualmente el índice está en los 4.200 puntos, es decir, estamos hablando de una rentabilidad del 40% en poco más de un año. Si esta inversión se hubiera realizado por medio de un fondo de inversión, tendríamos una comisión en promedio del 3% anual, es decir, la rentabilidad sería del 37% para el último año. Esto quiere decir que después de un año tendríamos un capital de $13.700 o unos 51.375.000 pesos. Por supuesto que para muchos analistas el mercado americano se encuentra actualmente sobrevalorado y no es descartable una corrección en cualquier momento, situación que ya analizaremos más adelante. Ahora, para el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, el índice Colcap a mediados del año 2020 se encontraba en 1.100 puntos. Esto quiere decir que la rentabilidad en un año sería del 13%, que no está mal, pero dista mucho del 40% de la bolsa americana. Esto quiere decir que actualmente tendríamos un capital de $11.300. Si tenemos en cuenta las comisiones que para un fondo pueden estar en el orden del 3% anual, estaríamos hablando de un 10% de rentabilidad. Es decir, actualmente tendríamos $11.000 o 41.250.000 pesos. Esto implica una diferencia de aproximadamente 10 millones de pesos entre una alternativa y la otra. Es importante tener en cuenta que en el momento en que se vendan todas las posiciones debemos pagar impuestos. Generalmente se tributan en el lugar en donde la persona es residente. Realicemos ahora la revisión de la comparación en 5 años. Invertir $10.000 en el año 2016 en la Bolsa de Valores de Colombia, es decir, en el índice Colcap, versus invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York o el S&P 500. Para ese momento la tasa de cambio se encontraba en unos 3.000 pesos. Entonces la inversión inicial sería de 30 millones de pesos. El índice S&P 500 a mediados de junio del 2016 se encontraba en promedio en 2.100 puntos. Esto quiere decir que se ha valorizado aproximadamente un 100% en estos 5 años. Implica que la rentabilidad al invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York
con un ETF indexado en este periodo de tiempo sería del 100%. Si la inversión se realiza en un fondo de inversión con una comisionista colombiana, la comisión anual se encuentra entre el 2 y 3% anual, es decir, en 5 años estaremos pagando un total del 15%, que nos deja una rentabilidad del 85%, sin tener en cuenta el pago de impuestos en caso de vender las posiciones. Es decir, se tendría un capital de $18.500 en este momento o unos 69.300.000 pesos. Ahora bien, para el caso de invertir estos recursos en la Bolsa de Valores de Colombia, el índice se encontraba a mediados del 2016 en unos 1.300 puntos, es decir, tendríamos una desvalorización equivalente a una pérdida del 4% en ese periodo de tiempo. Ahora, la comisión del 3% anual del intermediario podría ser compensada con los dividendos recibidos, que en promedio serían probablemente del mismo porcentaje. Teniendo en cuenta entonces esta desvalorización y también teniendo en cuenta que la inversión es en pesos colombianos, se tendrían actualmente 28.800.000. Es decir, se tendría una diferencia de poco más de 40 millones de pesos en el capital actual entre las dos alternativas de inversión. Por último, realicemos un ejercicio de comparación con vista a 10 años. De invertir los $10.000 en el año 2011 en la Bolsa de Valores de Colombia en el índice Colcap versus invertirlos en la Bolsa de Valores de Nueva York en el índice S&P 500. Esta gráfica nos permite revisar el valor del índice Colcap en los últimos 10 años, en donde vemos cómo el índice tenía en julio del 2011 un valor de 1.650 puntos. Actualmente se encuentra en aproximadamente 1.250 puntos. Esto implica una caída del 24%. Para el caso de una inversión inicial de $10.000 o unos 20 millones de pesos en el 2011, en este momento tendríamos un capital de 15.200.000 pesos. Ahora bien, miremos qué hubiera pasado si estos mismos recursos se hubieran invertido en la Bolsa de Nueva York, en particular en un ETF indexado al índice S&P 500 en el año 2011. Para mediados de ese año, el índice se encontraba cercano a los 1.300 puntos. Actualmente se encuentra en los 4.200 puntos, como ya hemos dicho. Esto implica una valorización de más del 300% o una multiplicación de 3 veces del capital. Para efectos de este ejercicio vamos a suponer la rentabilidad del 300%. En este caso tendríamos un capital actualmente de $30.000 y tomando la tasa de cambio para el caso de Colombia, que actualmente es de 3.600 pesos, estaríamos hablando de que tendríamos un capital de aproximadamente 108 millones de pesos. Es una diferencia completamente abismal y es una de las razones por las cuales en este canal en algunos videos hemos hablado acerca de cómo invertir en acciones de la Bolsa de los Estados Unidos desde Colombia. Ahora bien, es probable que en este momento el mercado en los Estados Unidos se encuentre sobrevalorado y no hay que descartar una corrección. De la misma manera es probable que el mercado en Colombia se encuentre subvalorado y tenga acciones con múltiplos realmente absurdos. Pero las próximas elecciones pueden generar una importante incertidumbre que dificultaría la recuperación, por lo menos a niveles precrisis. Como conclusión podemos observar que sin duda alguna en los últimos años ha sido mucho más rentable invertir en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos que en la Bolsa de Valores de Colombia. Para lograr una rentabilidad positiva en este periodo de tiempo en Colombia, se deberían invertir los recursos en el periodo de tiempo entre mediados del 2015 y finales del 2016, para haber vendido las posiciones antes de la crisis debido a la situación sanitaria que aún actualmente afecta al aparato productivo. El tiempo dirá si en el mediano plazo el mercado colombiano por lo menos recupera los valores previos a la crisis o si por el contrario las elecciones y un eventual cambio de rumbo presionaría al mercado a un periodo de letargo o lateralidad. De la misma forma, algunos analistas consideran que la Bolsa de Valores de los Estados Unidos puede entrar en un periodo de corrección que es casi imposible de determinar en qué momento ocurrirá y cuál será la duración de este probable ciclo. Ahora bien, personalmente considero que a largo plazo es más rentable y confiable invertir en acciones del mercado americano,
Ya en otro artículo revisaremos los ciclos de esta bolsa en los últimos 50 años. Sin embargo, en la BBC se tienen muchas acciones de excelentes compañías a unos múltiplos realmente absurdos. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. En la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. Comenta, ¿te parece que en este momento hay más oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia o de Estados Unidos? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.